Pues, buenas noches. Les saluda la licenciada María García. Conmigo van a tener la clase de hoy. Bueno, recién estamos ingresando por un pedido del licenciado Elki, que necesitaba hablar unos lineamientos con ustedes. Voy a mandarles un link para que hagan un pretest, ¿no?, del tema que vamos a hacer hoy para poder iniciar la clase. Tienen 15 minutitos, por favor, se los paso por el chat y ahí mismo, conforme llenan, yo tomo la asistencia. Buenas noches, está bien, licenciada. Abran el link, por favor, para verificar si es que se puede, que todos pueden ingresar y me comunican, por favor.
Chicos, solamente tengo resultado de exámenes de 22 personas y estamos 24 conectados. Hay dos personas que no han dado. Ya voy a iniciar la clase, ¿sí? Sí, 8:30 van a venir. Voy a dictar en el cuarto rapidito y ven. Vende, Luisito, déjalo primero. En América no somos malitos. Mierda. Chicos, ¿la visualizan? Sí, licenciada, se puede ver. Sí, licenciada. Ok, vamos a empezar la clase. El tema de hoy es evaluación del riesgo y los efectos ambientales en salud. Esto tiene que ver, ay, perdón, tiene que ver con varios de los factores que ya hemos visto, ¿no? Y que se evalúan en las empresas, pero también qué efecto va a ocasionar en la salud, no solo de los trabajadores, sino del ambiente que están cercano a algunas empresas, ¿no? Que tienen factores contaminantes y que van a ocasionar daño a la salud también de la población, ¿correcto? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es comprender los riesgos ambientales, cómo se evalúan y sus efectos en la salud humana, la importancia para la protección de la salud humana y el medio ambiente, principales componentes de la evaluación de riesgos, lo que hemos visto ya: identificación de peligros, evaluación de exposición, caracterización del riesgo y gestión del riesgo, y el creciente impacto de la contaminación y cambio climático en la salud pública. ¿Correcto? Entonces, como definiciones importantes, he tomado riesgo ambiental, ¿no? Este se define como la probabilidad de ocurrencia que un peligro afecte directa o indirectamente al ambiente y a su biodiversidad en un lugar, en un tiempo determinado, el cual puede ser origen natural o antropogénico, ¿correcto? La estimación de la exposición, también su definición es que es el estudio de la ruta de la exposición y tiene como objetivo llegar a determinar la cantidad de sustancia tóxica que esté en contacto con un organismo durante el periodo de exposición. ¿Sí? Vayamos atendiendo bien, porque en función a estas definiciones van a venir las cosas que vamos a revisar más adelante, ¿sí? ¿Qué es una amenaza potencial, por ejemplo? Ese es un término que pocas veces lo han escuchado posiblemente, ¿no? Es el proceso mediante el cual se determina un peligro o una amenaza que compromete la calidad del agua, aire o suelo, el cual pone en riesgo la salud del ser humano y la biodiversidad como consecuencia de la exposición a fuentes contaminantes del ambiente en un lugar y tiempo determinado como consecuencia de una actividad de origen natural o antropogénico. ¿Sí? Entonces, otra de las definiciones es escenario de exposición, ¿correcto? Que es el área física que comprende el área geográfica en riesgo, la ruta de exposición, que es la trayectoria que sigue un contaminante desde la fuente de emisión hasta el cuerpo receptor identificado como potencialmente expuesto, y la evaluación del riesgo ambiental, que es el proceso mediante el cual se determina si existe una amenaza potencial
que comprometa la calidad del agua, el aire o el suelo, poniendo en peligro la salud del ser humano como consecuencia de la exposición de todos los productos tóxicos presentes en un sitio, incluyendo también aquellos compuestos tóxicos presentes que son productos de la actividad industrial ajena al sitio o cualquier otra fuente de contaminación, ¿no? Esto va a definir un rango magnitud para el riesgo, ¿correcto? Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de la evaluación de riesgo ambiental, ¿cuál es uno de los rubros, ¿no?, que más contaminación? Ok, Paula. Eh, ¿Cuáles de los rubros son los que más quejas tienen sobre contaminación ambiental, chicos? Correcto. eh, Minería. la minería, sí, minas. ¿Qué más podría ser? Las fábricas también industriales. Fábricas industriales. ¿Qué más? Algo que suele pasar a menudo con una empresa y que es para siendo noticiero importante sobre nuestros mares, la contaminación de nuestros mares, ¿no? Las industrias Petroleras. petroleras. Correcto, también, ¿no? Y que a los finales nosotros siempre nos dedicamos como enfermero ocupacional o como personal de salud ocupacional a identificar los peligros, riesgos del trabajador, que sí son importantes, obviamente, porque es parte de nuestro trabajo en función al rubro en el que estamos, pero también es importante identificar cuál es la exposición que tenemos a nivel ambiental de todas estas empresas, de las diferentes empresas que trabajan o que al final tienen productos tóxicos, ¿no? Las fábricas que botan humos tóxicos o por ejemplo los derramamientos de petróleo que son por falta de controles nada más, no por una mala gestión, ¿no? Porque no debería pasar eso, ¿no? O las diferentes industrias que van a generar fuentes de contaminación, ¿no? En el ambiente que a la larga van a ocasionar el daño a la salud de las personas que viven alrededor, ¿correcto? Entonces, una de las fases de las consideraciones para la evaluación de riesgos ambientales, ¿no? Tiene algunas fases, ¿no? Y una de las fases es el proceso de evaluación de riesgos ambientales, ¿no? Actualmente existen diversas metodologías para la evaluación de riesgos ambientales. Cada metodología va a requerir para su aplicación personal calificado en esta materia, así como conocimiento avanzado del ámbito o espacio productivo. ¿Correcto? Entonces, otro de las consideraciones son criterios para la evaluación de riesgo ambiental, ¿no? El desarrollo de esta fase, ¿qué nos va a permitir? Conocer un poco más de los riesgos más relevantes, riesgos significativos. Posteriormente, el diseño y priorización de las estrategias de prevención y minimización, perdón, adecuadas, facilitando la elección de posibles alternativas de actuación y, al final, lo que nos va a ayudar a determinar una correcta toma de decisiones, ¿no? Esto tiene como objetivo definir un marco de responsabilidad, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Con la finalidad de garantizar la prevención y reparación de daños ambientales que puedan producir efectos adversos significativos en especies, en hábitats protegidos o estado del agua y suelo, ¿no? Entonces, para criterios de evaluación de riesgos ambientales, ¿no? Vamos a tener tres pasos importantes. Por ejemplo, análisis, la evaluación y la caracterización. Dentro del análisis vamos a tener tres puntos, que son la identificación de los peligros, la determinación de los escenarios, que les he venido definiendo, y el análisis de los escenarios. En la segunda parte, que es la evaluación, va a haber la estimación de la gravedad y la estimación del riesgo. Y por último, en la caracterización va a ser la caracterización del riesgo. Este, estos criterios son importantes para poder definir el impacto que va a ocasionar este, esta contaminación en el ambiente, ¿correcto? Chicos, denme medio minuto, por favor.
Ok, chicos, disculpen. Entonces, hasta ahí me van captando la idea porque es importante que vayan identificando estos criterios para una evaluación óptima de riesgos ambientales, ¿correcto? Entonces, ya saben, tenemos 3 etapas y cada etapa tiene sus puntos que van a ser evaluados de manera de identificar de manera correcta los riesgos ambientales. Otra de las fases es identificación de peligros ambientales. ¿Qué va a suceder aquí? Acá se va a preparar, va a haber la preparación del material para que sea necesario durante el proceso de identificación de peligros, la definición de objetivos y alcances del trabajo. Para la identificación de peligros que puedan generar riesgos, es posible utilizar herramientas de apoyo que faciliten esta tarea. En la selección de los métodos de identificación más apropiados, se deben tener en cuenta las características del ámbito. Por ejemplo, superficie, tipo de fuente contaminante, sustancias y agentes manejadas, cantidades almacenadas, vulnerabilidad del entorno, etcétera. Así como verificar el cumplimiento de los instrumentos de gestión autorizados y aprobados por el sector competente, ¿no? Y a continuación vamos a ver una de ellas, ¿no? Por ejemplo, el proceso de evaluación de riesgos. Esto tiene como objetivo, ¿no? La metodología es recopilar información suficiente para determinar los elementos que puedan constituir un peligro ambiental y definir los escenarios. Aquí, ¿qué vamos a ver? Identificación de peligros. ¿Qué nos podemos preguntar acá? ¿Qué sustancias o factores ambientales representan un riesgo? Ejemplo, contaminación del aire, pesticidas o radiación. La evaluación de la exposición. ¿Cómo y en qué niveles las personas están expuestas a este peligro? La caracterización del riesgo, que lo vimos en la parte de atrás también como una de las fases, determinación de la probabilidad y magnitud del daño en la salud humana, y la gestión del riesgo, que va a ser la implementación de las medidas para mitigar o eliminar este tipo de riesgo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Ok. ¿Cuáles son los factores ambientales que afectan la salud humana? Por ejemplo, la contaminación del aire, ¿no? A ver, dióxido de nitrógeno, ozono, ¿no? Esto va a ocasionar efectos en la salud como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, ¿no? Contaminación con el agua, por ejemplo, por metales pesados, patógenos, productos químicos. Esto va a traer como consecuencia enfermedades gastrointestinales, disfunción renal, cáncer. Contaminantes químicos como los pesticidas, disolventes, plomo, efectos son la intoxicación, trastornos neurológicos y cáncer. Ruido y vibración, efectos sobre el sistema cardiovascular y estrés. ¿Sí? Entonces, ¿qué impacto de la contaminación del aire en la salud? El impacto de la contaminación del aire en la salud va a traer efectos respiratorios, enfermedades cardiovasculares, incrementos en los casos de cáncer de pulmón y los efectos a largo plazo, por ejemplo, como envejecimiento prematuro de los pulmones y enfermedades neurológicas. Las enfermedades respiratorias más comunes por contaminación son el asma, bronquitis aguda y enfermedades del EPOC, ¿no? Entonces, en las enfermedades cardiovasculares vamos a ver la hipertensión o los infartos de miocardio, que son los más frecuentes o los que más se ven, ¿no? En función a este tema de contaminación de aire en el, ¿no? Como metales pesados y sus efectos en la salud, tenemos el plomo, el mercurio, el cadmio, ¿no? El plomo va a dañar al sistema nervioso, especialmente en niños, ¿no? Efectos sobre el cerebro, el desarrollo cognitivo y el sistema circulatorio. El mercurio va a ocasionar un daño renal, efectos neurotóxicos, especialmente en fetos y en niños. El cadmio, efectos sobre el riñón y riesgo en cáncer de pulmón. Las vías de exposición pueden ser por inhalación, por ingestión de los alimentos contaminados, ¿no? Y por contacto dérmico, ¿correcto? Entonces, otro de los factores comentan la vulnerabilidad humana. Hay que saber que son la edad, ¿no? Siempre los más afectados son los niños y ancianos, son los más vulnerables a la exposición. Condiciones persistentes, por ejemplo, con personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, ¿no? A ellos se les va a complicar un poco más su situación. Condiciones socioeconómicas, como pobreza, falta de acceso a servicios de salud adecuada. Condiciones ocupacionales, los trabajadores expuestos a sustancias peligrosas como pesticidas
amianto o plomo. ¿Sí? ¿Qué estrategias de gestión de riesgo? Las estrategias de gestión de riesgo ambiental. Por ejemplo, tenemos ahí las regulaciones ambientales, que son las normas sobre la emisión de contaminantes, la calidad del agua y residuos, tecnologías limpias, uso de energías renovables, tecnologías de reducción de contaminantes, políticas públicas, fomentar la sostenibilidad, la mejora de la infraestructura urbana y el transporte público. Y en la educación ambiental vamos a ver la promoción de prácticas responsables y sostenibles a nivel comunitario. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Chicos, no sé si tienen alguna pregunta o algo que deseen saber o les queda alguna duda de lo que vamos mencionándoles. Eiko Rengifo. Eiko, ¿está en clase? ¿Me han logrado escuchar, chicos? Por ejemplo, eh, en las fábricas de cemento, ¿no? ¿Qué enfermedades podría ocasionar a la gente que vive alrededor, ¿no? En especial a los niños, porque hemos visto que son los más afectados? ¿Qué tipo de enfermedades podrían ocasionarles? No sé si me puede ayudar Magdalena Márquez. Ok, Jennifer, gracias. Enfermedades respiratorias. ¿Qué otras enfermedades podría ocasionar? Sí, también enfermedades neurológicas, Jennifer, correcto. Entonces, sí. Correcto. Cáncer, de hecho, si se dan cuenta, durante toda la clase, en el impacto que causa en la salud, los diferentes tipos de contaminación eh, de, de los diferentes rubros, ¿no? Lo que ocasiona es el cáncer. Por eso es una enfermedad mm, que no debería llamarse así, pero que está en boga, ¿no? O sea, o está de moda, una moda que no debería ser algo que suena feo, pero me estoy refiriendo a que es una enfermedad que ahora en día es muy común, que antes no se veía, ¿no? Y eso influye bastante el tipo de contaminación, no solamente de las empresas que tenemos alrededor, sino de las tecnologías que tenemos ahora en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero sobre todo en las empresas de alta exposición, ¿no? Sí, son personas terminan con daños, por ejemplo, pulmonares, como fibrosis, como el EPOC, como asma, que al final se terminan convirtiendo en un cáncer de pulmón o en un cáncer de riñón, ¿no? Por un tipo de contaminación, ¿no? O por una insuficiencia renal y las personas terminan afectadas en el tiempo, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros sepamos, ¿no? Cómo identificar este tipo de riesgos para poder nosotros eh, no solamente fijarnos en la salud de nuestros trabajadores, sino de las personas que están en el ambiente de nuestro alrededor. En función al rubro, ¿no? Correcto. Hay algunas empresas, por ejemplo, que al contrario, ¿no? Van a disminuir este tipo de riesgos.
por ejemplo, las empresas agroindustriales, ¿no? ¿Por qué? Porque la vegetación hace que haya mayor oxigenación, que mejore incluso, ¿no? El tipo de, o que disminuya la contaminación ambiental. No, pero hay otras empresas que lo que generan por su core business, ¿no? Por los productos que manejan, por las industrias que ellos manejan, generen mucha contaminación ambiental. Entonces eso a la larga, pues nosotros también vamos a tener que verlo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, no sé si ya todos ustedes han hecho serums, eh, probablemente sí, ¿no? Y a muchos de nosotros nos toca las zonas de serums en centros poblados o en zonas alejadas y muchas veces toca cerca a lugares donde hay minería y hay minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Que la minería ilegal pues no mantiene ningún tipo de registros ni hace seguimiento de gestión para llevar sus parámetros de riesgos ambientales en regla, ¿no? Ellos solamente se dedican a explotar sin interesar la vida de ni siquiera de sus trabajadores, ¿no? Ni los riesgos que pasan sus trabajadores y mucho menos pues la gente de alrededor, ¿no? Ahí contaminan agua, contaminan aire, contaminan suelo, ¿no? Y no tienen ningún control. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo vamos a identificar con los pasos. Por eso ahí me gustaría que me ayude uno de ustedes, eh, algo que mencioné al inicio de cómo nosotros íbamos a identificar o vamos a evaluar los riesgos ambientales, ¿no? ¿Cuántos pasos eran? No sé si me puedes ayudar, Yesenia o Jennifer. Son 3 pasos, disculpe, licenciado. Sí, son 3 pasos, correctos. ¿Cuáles eran? ¿Me podrías ayudar con eso? Análisis, evaluación y caracterización. Correcto. Recuerda otro de sus compañeros, gracias por tu aporte. Otro de sus compañeros me puede ayudar. ¿Qué había dentro del análisis? ¿Qué es lo que evaluamos? Habían 3 puntos importantes dentro del análisis. Buenas noches. Había lo que es identificación de peligros, Sí, correcto. la determinación del escenario y el análisis de los escenarios. Ya. Identificación de peligros, determinación de los escenarios y análisis de los escenarios, ¿correcto? ¿Quién me puede ayudar con la segunda parte? ¿Qué es lo que veíamos en evaluación? Buenas noches. Dentro de evaluación estaba estimación de la gravedad y estimación del riesgo. Correcto. Gracias. ¿Y en la caracterización que veíamos? La caracterización del riesgo. Correcto. No me hagan trampa, tenía las diapositivas, creo, ¿no? Nada. Ok. Gracias, chicas, por su participación. Entonces es importante esa parte, sobre todo de lo que estamos viendo hoy día, porque con eso vamos a tener una óptima evaluación de riesgos ambientales, ¿cierto? Entonces, para eso también hemos revisado algunos de eh, los, las definiciones, ¿no? Que es importante para saber qué es un escenario de exposición, qué es una evaluación de riesgo, qué son rutas de exposición. Probablemente les van a pasar si ya no les pasaron el PPT. Entonces ahí revisen bien esas definiciones porque con eso va a ser importante, ¿no? Ahora que porque no me han hecho ninguna pregunta, supongo que ha quedado claro los temas de una buena identificación de riesgos ambientales, ¿sí? Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, no sé si lo hacemos con participación nada más para no hacer grupos sobre el casito que les iba a mostrar y van levantando la mano y van participando en función a su experiencia, porque es un tema más de lo que
han escuchado o han vivenciado, ¿no? No sé qué les parece. O formamos los grupos igual. Ok, entonces voy a proyectar el casito para que podamos hacer lluvia de ideas, ¿correcto? ¿Visualizan ahí? Sí, licenciada, sí se ve. Ok, vamos a ver. El trabajo en equipo era presentar un caso real de la comunidad afectada por un riesgo ambiental. Ejemplo, zonas afectadas por plomo en el agua, contaminación en el aire, ¿no? En áreas urbanas. Identificar los riesgos ambientales de dicha comunidad y los daños en la salud que ocasionaría. Entonces, la participación va a ser la siguiente. Levanta la mano y habla de alguno de los casos de los rubros que ha visto en alguna comunidad, ¿no? Y me expresa qué tipo de riesgos ambientales y daños a la salud ocasionaría. ¿Correcto? ¿Van levantando la mano? Ok. Catherine, Licenciada, buenas noches. buenas noches, ¿qué tal? Te escucho. Sí, licenciada, buenas noches con cada uno de ustedes. Sería para presentar, bueno, yo soy de la zona de Cerro de Pasco, que es una zona minera. Entonces, Correcto. nosotros dentro de aquí de la zona de Pasco tenemos el espacio que es Paraxá, además de San Juan de Milpo, que son espacios cercanos a la mina. Entonces, todas estas dos zonas, en especial Paraxá, está influenciado por el término del plomo y existe lo que es plomo en sangre. Ahora, todo esto ha llevado a que los pequeños, menores de 12 años, todos llevan pues enfermedad, se hace una categorización y estandarización y ubicación de cada pacientito, por así decir, de cada niño que tiene este mal o este del tema de plomo en sangre, entonces se hace descarte mensualmente. Ahora, ¿qué riesgos ambientales hay? Es que el tema de la contaminación da no solamente al tema del aire, ya que es todo lo que se va realizando para la extracción de minería, sino también al tema de la contaminación del agua, y ya que todo lo que los residuos que van quedando del tratamiento de se van siempre lavando con el agua de la comunidad, entonces en muchos casos ha habido mala distribución de eliminación de residuos, entre otros, que ha afectado a los distintos canales de agua que hay en ese sector. Eso es lo que podríamos identificar. Y como le decían, los daños de salud que ocasionan, pues directamente es plomo en sangre y muchos de ellos con fibrosis pulmonar, además de anemia por el mismo tema. Ok, Gracias. muchas gracias por la acotación. ¿Alguien más que quiera presentar algo similar a lo que ha hablado su compañera?
Chicas, y por eso me gusta hacer los grupos, porque en los grupos de una u otra manera participan más que en el individual. ¿Alguien más, por favor? ¿O llamo para pedir participación? Kiara, ¿te escucho? Sí, licenciada. Ajá. Bueno, creo que sí va con el caso. No es de algo que sea acá, yo soy de Lima, pero sí recuerdo un caso muy conocido que fue del derrame de mercurio que fue hace varios años. Entonces, en ese caso también, por ejemplo, recuerdo que creo que un camión, hubo un derrame de mercurio en un pueblo o algo así, y en este caso se les pidió, si no me equivoco, a las personas que pues ayudaran a recoger o algo así. Y las personas, obviamente, con el desconocimiento, no se les dio ningún equipo de protección ni nada por el estilo, realizaron este trabajo de recoger este producto con las manos. Y nosotros sabemos que el mercurio, si bien se ve bonito todo y llama la atención y parece inofensivo, pues en realidad el hecho de tocarlo con las manos, de manipularlo con las manos, resulta bastante tóxico. Y si bien no en ese momento, pues hubo consecuencias, sí lo hubo a futuro. No me equivoco, las personas pues fueron desarrollando algunas enfermedades, también creo que hasta llegaron a desarrollar cáncer, algunas se quedaron con algún tipo de parálisis. eh, y bueno, más que nada mencionar este caso por el tema que estábamos viendo, ¿no? Porque es algo que en un momento, pues, por esta exposición, esta contaminación que hubo y a la cual estuvieron expuestos los pobladores, pues más adelante hubo consecuencias, tanto a nivel neurológico, físico y etcétera. Correcto. Este tipo de casitos trae impacto hacia la salud de una u otra manera, ¿no? Ya sea por desconocimiento, ya sea porque esas empresas se aprovechan o tampoco capacitan a la gente que traslada sus productos, ¿no? Porque ¿de qué sirve que tengan todos sus protocolos bien implementados dentro de la empresa si a la hora de la transportación de sus productos por ejemplo, en este caso el mercurio, pues no les indican qué es lo que no prevén, ¿no? Cómo manejar este tipo de situaciones en caso haya un accidente, ¿no? Entonces exponen a toda la gente que está alrededor y a la larga, pues el impacto a la salud es sumamente fuerte e importante, ¿correcto? Entonces, gracias, Kiara. ¿Alguien más que quiera participar? Dos participaciones más, yo creo que estaría bien como ejemplos. ¿Alguien más, chicos? Shirley. Uno de sus compañeros me dijo que estaba trabajando, sí. Shirley fue. Lady. Te escucho, Lady. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo quería comentar respecto quizás a los riesgos ambientales relacionados a las fábricas de cemento. Bueno, yo soy de Arequipa y bueno, la empresa más conocida acá es la empresa de Yura. Y bueno, acá lo que solamente, yo vivo en la parte más alejada de esa zona, entonces no veo mucho cómo hacer la contaminación, pero sí se escuchan las quejas que hay por esa zona, ya que anteriormente cerca a esa fábrica no había mucha población.
pero lo que más se refiere es la... Lady, no se te está escuchando lo último. Aló, hola, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, recién. Ya. Como refería que iba a hablar relacionado a lo que es la empresa o la fábrica de cementos Yura, eh, que acá, bueno, lo que refiere a la gente que vive cerca de esa zona es que hay contaminación del aire, por lo que en la producción de cemento genera lo que es la emisión de gases como el monóxido de carbono, nitrógeno y otras sustancias. También lo que es la contaminación del agua, porque a veces también descargan fuentes con partículas contaminadas, como lo refería, ¿no? Anteriormente. Cerca de esa fábrica anteriormente, o bueno, hace años no había población, pero hoy en día hay más población cercana donde poco a poco están sintiendo más lo que son la contaminación y también lo que es algunas enfermedades. Bueno, otras características que puede emitir lo que es la fábrica de cementos son lo que son también las emisiones de efecto invernadero, la erosión del suelo, la contaminación ambiental. Pero una que a veces mayormente menciona la población cercana son las enfermedades relacionadas a lo que es la piel, ya que hay población, entonces se siente claramente cómo es el ambiente pesado, por lo que puede producir también lo que es enfermedades respiratorias, también relacionado a lo que es la conjuntivitis, que también daña la vista. Bueno, otros efectos también puede, a futuro que podría producir si es que la población sigue incrementándose cerca de esa zona, puede ser lo que es el cáncer. Muy aparte de ello, otros efectos que puede producir, que sería directamente en los trabajadores, también serían lo que son daños en la salud como trastornos musculoesqueléticos, ya que ahí los trabajadores levantan o transportan cargas muy pesadas. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Lady. Y de hecho es un buen aporte lo que estás mencionando, ¿no? ¿Alguien más que desea participar? Me parece que vi a alguno de sus compañeros que levantó la mano. Yesenia, me parece fuiste tú. ¿O alguien más? Sí, licenciada, buenas noches. Quería hablar sobre el aporte, sobre la minería, pues, informal, ¿no? Que también, no es que haya evidenciado, ¿no? Pero tengo familiares que sí, la verdad, tienen minería, ¿no? Entonces, he visto también minería informal, personas que, por ejemplo, no tienen sus equipos, pues, ¿no? De bioseguridad como botas, ¿no? Como cascos, y eso también es un riesgo también, ¿no? Por parte de ellos. Y también cuando, por ejemplo, estallan, pues, ¿no? Con dinamita, tampoco no cuentan con, ¿cómo se llama? Con equipos de bioseguridad también, ¿no? Porque el humo y toda esa contaminación que produce también afecta, pues, ¿no? Los pulmones, ¿no? Ese tipo de cosas. Y también, por otro lado, también hay eh, esto. Bueno, creo que solamente he visto pues nada más ese tipo de problemas, ¿no? Que podría afectarles, ¿no? Como problemas respiratorios, nada más, pues, ¿no? En el momento que este, tienen que poner, pues, ¿no? Esa cosa, pues, ¿no? Estallar la dinamita y no cuentan con recursos de bioseguridad, ¿no? Sí, correcto. Ujú. Muchas gracias, Jennifer. ¿Alguien más, chicos, que desea participar? Eiko, te escucho. Licenciada, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en mi experiencia, yo justo estoy haciendo el Serum aquí en la Sierra de Tacna, yo soy de Lima, y la verdad, bueno, el pueblito que me ha tocado no hay contaminación,
pero lo que sí veo en las personas es que queman la basura, o sea, y lo hacen muy seguido. Cualquier tipo de personas, ancianos, inclusive van hasta con niños a quemar la basura. Entonces, bueno, una de las cosas en que yo me pude dar cuenta, pues no, que esto podría dañar su salud, ¿no? Por ejemplo, la mayoría se queja de que le irritan los ojos, vienen con diagnóstico de faringitis aguda, ¿no? Ataques de asma, inclusive en algunos casos, ¿no? Entonces, de repente puede ser algo minúsculo que muchas personas ahí, bueno, en este caso, creo que en Lima también lo he visto, pero en zonas alejadas, ¿no? Pero de repente, mientras más seguido lo hacen y piensan que no pasa nada, ¿no? Les puede provocar a la larga, pues, enfermedades importantes, inclusive hasta cáncer de pulmón, ¿no? Enfermedades, pues, reacciones alérgicas, obstrucción pulmonar, tal vez en algunos casos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Eiko. ¿Alguien más, chicos? Chicos, somos 20 personas en la clase. Solo han participado 4 chicos. Con el derramamiento de petróleo, por ejemplo, ¿qué daños ocasionaría? ¿Eres Sarabia? Buenas noches, licenciada. En caso del derramamiento de petróleo, bueno, digamos que el petróleo ya ha sido derramado en el mar, que es un caso muy común. Primero que nada, causaría daños a la diversidad, a la biodiversidad en relación al mar. En lo que tiene que ver con temas de salud, puede ser el cáncer, daños neurológicos, irritación a la piel en caso de estar en contacto y también pueden ser problemas respiratorios. Ok, Fiorella, muchas gracias. Carla Morris, lo mismo. Darly García. Sí, bueno, sumado a lo que mencionaron también, pues ocasiona la destrucción, ¿no? Del ecosistema en el mar, aparte de los diferentes problemas de salud, ¿no? Ya que pues, se contamina, ¿no? Incluso los daños pueden ser quizás momentáneos, pero también pueden durar muchos años, ¿no?
También, bueno, afecta bastante, ¿no? Lo que es el ecosistema marino, ¿no? Se ha visto incluso en noticias recientes, hace poco, ¿no? Como las aves, eh, incluso los animales, ¿no? Del mar muertos, ¿no? Afectados por esta contaminación. Y bueno, en las personas también se ha visto que han presentado, por ejemplo, daños renales, ¿no? Entre otros, consecuencias. Ok, Darly, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Brigitte Apolinario. Bueno, chicos, gracias por su participación. No sé si tienen alguna consulta. ¿Les quedó todo claro? Sí, licenciada. Ok, chicos, entonces, con eso habríamos terminado la clase de hoy. ¿Sí? Creo que con ustedes todavía me queda una clase más, ¿no? Igual vamos conversando con el licenciado Elki y nos estamos viendo. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido la clase. La idea es que, ok, sí, el próximo domingo. Correcto, nos vemos entonces. Sí. Un abrazo, que tengan buenas noches. Hasta luego, licenciada. Buenas noches, licenciada.